Muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Cartagena, la institución cultural más antigua de la comarca. Muchas gracias por su presencia a todos ustedes en esta conferencia de clausura del trimestre cultural. 18 actividades, iniciamos en el mes de octubre y se finaliza con la conferencia de doña Estela Moreno Grau, con el título La contaminante biológico y la calidad del aire. Doña Estela Moreno Grau es catedrática de la UPCT, presidenta de la Real Academia de Farmacia de la región de Murcia, investigadora y una gran persona, como vais a ver a continuación, que es la segunda conferencia que da en la económica. Prácticamente ya es una conferenciante asidua. Cada año trae un tema, que además uno de ellos, os puedo decir, que se ha hecho un libro a nivel nacional de toda la Real Sociedad Económica con temas importantes, y la conferencia del año pasado va a salir publicada a nivel nacional. Y sin más preámbulos, permítanme que quien tiene que hablar esta noche es nuestra conferenciante. Le paso la palabra a doña Estela Moreno. Muchas gracias. Yo me voy a poner ahí porque tengo que... Buenas noches a todos y muchas gracias por estar aquí. También muchas gracias a la Real Sociedad Económica de Amigos del País por contar con la Academia y conmigo para dar estas charlas. Hoy, el año pasado es que hablé de contaminación atmosférica y de la legislación que es de aplicación, y cuando me lo propusieron este año dije, pues vamos a hablar de contaminantes biológicos y calidad del aire. La legislación española, la Ley 34/2007 de calidad del aire y protección de la atmósfera, recoge como definición de contaminación atmosférica la presencia en la atmósfera de materias, sustancias o formas de energía que impliquen molestia grave, riesgo o daño para la seguridad o la salud de las personas, el medio ambiente y demás bienes de cualquier naturaleza. Por lo que la contaminación biológica está dentro de esta definición. Sin embargo, la propia ley, en su artículo 2.2, deja fuera del ámbito de aplicación las radiaciones, el ruido y los contaminantes de origen biológico, diciendo que se desarrollará una legislación específica para ellos, que en relación con la contaminación biológica no se ha desarrollado. Sin embargo, hay muchas partículas de origen biológico que están en el aerosol atmosférico que causan enfermedades. Pues ahí tenemos los virus, el COVID-19, que costó, pero se convencieron los responsables de que había una transmisión aérea, pues tuberculosis y, por supuesto, las alergias. Nosotros estudiamos en concreto los granos de polen y las esporas de hongos que producen polinosis, o una enfermedad ya de gravedad que es el asma alérgico. La polinosis es una reacción de hipersensibilidad de tipo 1 que produce en el individuo la aparición de un anticuerpo, inmunoglobulina E. Y el asma pues produce vasoconstricción, afecta a los pulmones y causa sibilancias, dificultades para respirar, opresión en el pecho, tos durante la noche y también temprano por la mañana. Es una enfermedad de duración prolongada que es muy común en los niños, aunque también la pueden padecer los adultos, y de hecho con los niños pues normalmente con la madurez muchas veces desaparece. Esta diapositiva, espero que se vea, son las prevalencias de rinoconjuntivitis en función de determinados alérgenos, y podemos ver cómo los granos de polen pues son en muchas zonas de España la principal causa de esta rinoconjuntivitis, llegando al 96,3%, es que yo no lo veo ahí, pero es en Castilla-La Mancha, y donde menos prevalencia tienen los granos de polen y por el contrario son los ácaros del polvo los que más abundan en las zonas costeras. Creo que es Canarias la que tiene en la mayor cantidad, pero si os fijáis está Galicia, Asturias, el País Vasco, que son las zonas donde predominan los ácaros frente a los granos de polen y otros alérgenos. La polinosis es una enfermedad muy molesta que produce una disminución de la calidad de vida y que produce grandes cantidades de absentismo laboral. Por lo tanto, produce una disminución de la productividad y es grave porque, como afecta mucho a los niños, esta pérdida de horas de trabajo es en unas etapas de la vida en las que la formación es esencial y puede producir pues mermas en la productividad también posterior del individuo. Hay una empresa, Evergel, que calculó las pérdidas en horas de trabajo
a nivel laboral en España para el año 2019 y consideró que se podían estimar en 126 millones de euros, que es, bueno, para mí es una barbaridad de dinero. Y también la Academia Europea de Alergología e Inmunología Clínica considera que no está bien diagnosticado todo el mundo y que realmente pues, es como un iceberg del que se conoce la parte superior, pero no en profundidad quién realmente es alérgico, y que no afrontar adecuadamente el diagnóstico y el tratamiento está costando en Europa de 55.000 a 151.000 millones de euros al año. El Ministerio de Sanidad es consciente de que los contaminantes de origen biológico pues son importantes, y en su página web, que tiene un apartado dedicado a las enfermedades no transmisibles, entre ellas la polinosis, dice que los pacientes deben ser informados sobre el comienzo, la duración y la finalización de la presencia en el aire de aquellos granos de polen a los que tienen alergia. Y yendo más allá, pues en el Plan Estratégico de Salud y Medio Ambiente 2022-2026, en relación con la calidad del aire, uno de los objetivos que plantea es fomentar sistemas de vigilancia del polen y otros alérgenos atmosféricos, cosa que a los que trabajamos... Ya una vez que está ella no sigue. Que a los que trabajamos en esto nos alegró mucho, pero hasta el momento no se ha plasmado en ningún tipo de financiación ni de ayuda al desarrollo de estas redes. Bueno, pero ¿qué es la aerobiología? Edmonds en 1979 la definió como el estudio de los granos de polen y los microorganismos presentes en el aire, sus fuentes, liberación... ¿No se me oye? ¿Grito más? El estudio de los granos de polen y los microorganismos presentes en el aire, sus fuentes, liberación, dispersión y deposición, el impacto sobre otros sistemas de vida y el efecto de las condiciones ambientales en todos estos procesos. En realidad, lo que nosotros hacemos estrictamente es aeropalinología, porque estudiamos el contenido en la atmósfera de granos de polen y esporas de hongos, y no nos preocupamos de las bacterias o los virus, o insectos que puedan ir por el aire o otros efectos. Entonces, realmente el nombre técnico sería aeropalinología, pero hay un consenso a nivel internacional de que se llame aerobiología. En cuanto al perfil de los pacientes, la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica periódicamente presenta unos informes alergológicos en donde dan datos que son muy interesantes. Y este último informe del año 2015, en donde participaron la farmacia comunitaria, participó en el desarrollo de las encuestas, pues lo que nos dice es que mayoritariamente los pacientes alérgicos residen en zonas urbanas. Y esto es una paradoja, porque la exposición, que voy a ver si lo puedo poner de manera que yo vea mejor lo que tengo, porque no veo ni un número, en zonas urbanas es una paradoja, porque la exposición a alérgenos debe ser mayor en zonas rurales que en zonas urbanas, y por eso hay pues muchos estudios que tratan de ver por qué es esta prevalencia mayor en las zonas urbanas, y se relaciona normalmente con la contaminación atmosférica, que otros contaminantes atmosféricos estén actuando pues bien aditivos sinérgicamente para producir unos efectos mayores. Por otro lado, en cuanto a la dedicación, pues la mayor parte no trabajan en trabajos que tengan relación con sustancias contaminantes a las que se le pudieran achacar el efecto. Y en cuanto al nivel socioeconómico, pues a todo el mundo, porque es un porcentaje altísimo de clase media en el nivel socioeconómico. Otro aspecto de la aerobiología, sobre todo en nuestro país, es la abundancia de polisensibilizaciones. No hay personas que, bueno, hay que son a pólenes, pero si lo ves dentro de los pólenes, hay muy pocos monosensibilizados. Hay otros países en los que la monosensibilización es total. Por ejemplo, en Japón, en las redes de vigilancia, que tienen una red extensísima de captadores automáticos, solo miran un tipo polínico, Cristomeria japonica, porque es el tipo polínico que para ellos produce alergia. Sin embargo, aquí, si tenéis familiares alérgicos, serán polisensibilizados a más de un tipo polínico, incluso a distintos tipos polínicos, a ácaros o a distintos alérgenos. Bueno, pues esa es una de las características.
En cuanto a los tipos polínicos relevantes, este es el perfil que da alergológica para España. Y aquí pues las poáceas tendrían, las gramíneas serían las más prevalentes. Y creo que va seguido del olivo. Tengo que girarme porque es que no lo veo. Los cipreses, el plátano de sombra y luego las quenopodiáceas, que desde el punto de vista nuestro no las podemos distinguir, quenopodio ni salsola, son dos quenopodiáceas que damos conjuntamente porque son indistinguibles a microscopía óptica, pero si nos venimos a la región de Murcia vemos que el perfil es totalmente distinto, porque aquí el tipo polínico más prevalente es el polen de olivo. El polen de olivo seguido de las quenopodiáceas y ya las gramíneas. Sin embargo, en Madrid, por ejemplo, que es el de la derecha, el perfil es similar al de España. Hay como norte y sur, ¿no? En el sur de España donde abunda el cultivo del olivo, porque otro aspecto que se puede señalar es que alérgico se hace uno, pero se nace con la predisposición. Desde principios del siglo XX, los alergólogos son conscientes de que existe ese factor de predisposición genética. Incluso una persona que desarrolla una alergia a un tipo polínico en un sitio, cuando cambia de ubicación mejora durante un tiempo, pero a la larga desarrollará, porque ese hecho constitucional, ¿no?, de hacer que termine teniendo alergia a otra cosa. ¿Pero qué es el grano de polen? Bueno, pues el grano de polen es la célula sexual masculina de las plantas con flores, que tiene que viajar desde la antera del estambre al pistilo, ¿no?, para fecundar, y ahí cuando llega al pistilo, los granos de polen que a nosotros nos interesan son los que viajan por el aire. Entonces, cuando llega al pistilo puede llegar el polen adecuado o el grano de polen que no es adecuado. Hay ahí una reacción de reconocimiento polen-pistilo que da lugar a que se produzca la germinación del grano de polen, aparece el tubo polínico y si ha caído en el sitio adecuado, esa germinación va a ir progresando. En esta microfotografía podemos ver cómo el tubo polínico va haciéndose más largo, o en esta otra que está sobre un estilo de una flor, ¿no?, pues cómo el tubo polínico va avanzando a lo largo del estilo para poder llegar a fecundar el óvulo. Por lo tanto, los granos de polen, esas proteínas que se producen de reconocimiento y que son necesarias para el crecimiento del tubo polínico, van a ser glicoproteínas y lipoproteínas, que son las responsables de la alergia. En las microfotografías de abajo, las dos de la izquierda muestran en unos filamentos vistos al microscopio de un estilo cómo están los granos de polen, pero a la derecha vemos están las proteínas marcadas y es un grano de polen de parietaria, cómo hay una salida masiva de proteínas al medio cuando se produce el inicio de la germinación del grano de polen. Thomen ya en 1931 definió qué características tiene que tener un grano de polen para causar alergia. En primer lugar, que su mecanismo de fecundación sea por el aire, es decir, la anemofilia. Todas las plantas anemófilas, como confían al azar el que el grano de polen llegue a fecundar, pues tienen que ser grandes productoras de polen. Como además tiene que volar, pues el grano de polen tiene que ser pequeño, o el grano de polen del pino, por ejemplo, que también flota, lo que tiene son dos flotadores, es como un parapente que de esa manera consigue pues mejorar su flotabilidad. Además, tiene que haber una masa vegetal con relativa abundante y estar distribuida relativamente cerca de los individuos sensibles. Y estas personas, pues si son atópicas, pues van a desarrollar la polinosis. No sé si se verán, a la izquierda es un pinar emitiendo polen, en medio es una nube de polen de un olivar y a la derecha lo que se conoce con el nombre de lluvia polínica, que es muy abundante cerca de las zonas donde hay grandes masas de bosque, bien sea de coníferas. El Ayuntamiento de Barcelona todos los años recibe llamadas diciendo que alguien ha tirado azufre en la calle por las masas de polen que hay de pino, en este caso en las aceras. Y en Andalucía pues llega un momento que ni siquiera pueden contar lo que hay por la abundancia de polen de olivo.
Bueno, pues desde nuestro punto de vista, un sistema de sanidad preventivo debería realizar un control aerobiológico de la atmósfera, porque además permite un mejor abordaje terapéutico. En primer lugar, porque evitar la exposición es la mejor medida para que no se instauren los síntomas. Una vez instaurados los síntomas, es mucho más difícil que la persona mejore. Se deben iniciar los tratamientos antes de que se hayan iniciado los síntomas, y si se evita la exposición, pues no van a aparecer. Luego está el tratamiento sintomático. Existe la inmunoterapia, y la inmunoterapia funciona, pero para que funcione tiene que estar muy bien hecho el diagnóstico. Tienen que haberse probado los extractos realmente de los tipos polínicos a los que uno es sensible, porque como hay mucha reacción cruzada, si no se ha probado el extracto adecuado, puede que la vacuna vaya dirigida a un tipo polínico al que uno da reacción positiva, pero no es el que está ocasionando realmente el problema. Por eso el propio Ministerio de Medio Ambiente en esa misma web nos dice que deben saber los enfermos alérgicos cuándo están los granos de polen en el aire, para saber cuándo deben iniciar y finalizar las medidas de evitación que va a decir el alergólogo o el médico de familia o en la farmacia comunitaria, y iniciar así su tratamiento medicamentoso. Por lo tanto, la mejor herramienta hemos dicho que sería evitar la exposición, y para eso es necesaria una vigilancia aerobiológica que va a conducir a la mejor calidad de vida del paciente y también a que el diagnóstico sea más preciso, porque el alergólogo va a saber lo que hay en cada momento y qué tiene que probar. Por ejemplo, en la región de Murcia, en el mes de enero-febrero tenemos artemisia, y es debido a que tenemos un endemismo, la Artemisia barrelieri, que solo está en algunas zonas así del sureste, que las artemisias florecen, tienen una floración, dicen los libros, estiautumnal tardía, pero es que aquí la tenemos en enero-febrero, porque la artemisia florece en invierno. Entonces, si el alergólogo no lo sabe, en un libro va a encontrar que la floración es estiautumnal tardía y no va a probar en enero-febrero el extracto de artemisia. Sin embargo, si tiene los recuentos, pues sabe que está y ya lo empieza a probar. Y de hecho, pues trabajamos en colaboración con los alergólogos del Reina Sofía de Murcia y del Rafael Méndez. Ellos, el Servicio de Alergología e Inmunología Clínica, son los que recogen las muestras en estas dos ciudades. El Colegio Oficial de Farmacéuticos financia el traslado de los cabezales desde nuestro laboratorio a Murcia y Lorca, y la vuelta de los cabezales, y del captador de Cartagena nos ocupamos nosotros, que ese lo tenemos desde el año 1990 en la Renfe. Bueno, pues la vigilancia aerobiológica se proyecta en dos dimensiones nuevas, digamos. Por un lado, la dimensión digital, porque nuestros métodos nos dan los niveles actuales, pero con una base de datos de Cartagena que tiene más de 30 años, o la de Lorca y Murcia, que empezamos en 2010, ya tienen 24 años, van a cumplir, pues tendremos datos suficientes como para poder hacer predicciones y poder dar alertas, que sería el objetivo de cualquier red de vigilancia, es poder ser capaz de dar alertas. Lo vemos con la meteorología, que una de las finalidades fundamentales es decirnos si va a llover, no decirnos ayer llovió cuando ya nos hemos mojado, ¿no? Y la dimensión, no sé, estoy haciendo algo mal, perdón, esto no va. Bueno, la dimensión ecológica, bueno, existe este aumento continuado de la prevalencia de las enfermedades alérgicas, que no se sabe muy bien la causa. Ya he dicho que se relaciona la mayor prevalencia en las zonas urbanas con la contaminación atmosférica. Aparte del efecto directo que puedan tener algunos contaminantes sobre el organismo, que actúen sobre alguna proteína en concreto o sobre algún mecanismo, cada vez se considera más que los efectos de la contaminación son debidos a cambios epigenéticos o a estrés oxidativo. También está ahí el microbioma, pero yo veo menos clara la relación de los granos de polen y las esporas con el microbioma. Por otro lado, en un cambio climático, como estamos siempre bombardeados con unos niveles cada vez mayores de dióxido de carbono
en la atmósfera, pues cabe esperar que las plantas aumenten su productividad. Y de hecho estamos observando cómo algunos tipos polínicos incrementan lo que llamamos el periodo principal de polinización, que es el tiempo que está en floración la planta. Además de que se están produciendo determinadas especies que no vivían en una zona, se están aclimatando y otras se están perdiendo en Cartagena. No sabemos por qué está ocurriendo, pero de las quenopodiáceas esas tan importantes teníamos un segundo pico en otoño altísimo y en los últimos 4 o 5 años está desapareciendo. Bueno, todo el mundo se hace muestreo aerobiológico. ¿Veis que Japón solo tiene rojico? Que son los automáticos. Esos que os he dicho, pues tienen ahí uno con otro. En España, pues en azul son el método de Higgs, que es el que seguimos nosotros, y aquí a la derecha pues tenemos España, que solamente en estos momentos tiene 3 equipos automáticos, y ahí estamos nosotros con nuestros 3 puntos de muestreo, Cartagena, Lorca y Murcia. Que nuestra finalidad sería poder tener un captador en cada una de las áreas de salud, porque estamos dando cobertura a como un 77% de la población, pero no al 100%. Bueno, ¿cómo hacemos esta vigilancia aerobiológica? Pues tenemos un método de muestreo, luego las muestras las tenemos que mirar al microscopio para hacer una identificación y recuento, y luego el tratamiento de los datos. Los aerobiólogos de Europa se reunieron para tratar de normalizar el método de muestreo e identificación, y en el año 2019 se publicó la norma europea 16.868 y en 2020 ya norma española, que es el captador tipo Higgs. Lo desarrolló un inglés en 1952, hizo la publicación, que consiste en un aparato que tiene un sistema de bombeo que aspira a 10 litros por minuto, que hace que la muestra entre por una boca y se ve forzado por la geometría del captador a cambiar la dirección. Las partículas y el aire, las partículas pequeñas y el aire pueden cambiar de dirección, pero las partículas de determinado tamaño, entre las que están los granos de polen, no son capaces y se estrellan contra un cabezal rotatorio que tiene una cinta de celofán recubierta de una silicona adhesiva donde quedan las partículas adheridas. Como va girando a razón de 2 milímetros a la hora, pues cada 48 milímetros es un día, que cuando, eso que debe pesar mucho, cuando llega al laboratorio, esta cinta la cortamos en porciones de 24 horas y la montamos sobre glicerogelatina transparente y luego con glicerogelatina con fuchina para que los granos de polen tomen color, se pone un cubreobjetos, se deja unas horas de reposo y se mira a microscopía óptica. ¿Cómo lo reconocemos? Pues porque hay alguna serie de características estructurales que vamos a ver muy por encima, que nos permiten distinguirlos. Por ejemplo, las unidades. Los granos de polen pueden viajar solos o pueden viajar agrupados, y el tipo de agrupación pues también nos ayuda. Además, quería traerme, pero se me han olvidado, tengo hechos granos de polen de plastilina y me gusta llevarlos para que se vean, pero os lo imagináis. La polaridad es cuando tiene infinitos ejes de simetría. Sería apolar. Luego puede ser heteropolar o isopolar. Esto pues sería heteropolar, porque tiene un eje de simetría, pero no tiene plano de simetría. Y si fuera asimétrica del todo, mi móvil sería isopolar, porque tiene un eje de simetría y tiene un plano de simetría. Bueno, pues eso es otra de los ayuda. Por ejemplo, ese heteropolar, pues es Carex, y lo ves una vez y ya lo sabes para siempre. No pasa con todos, pero con algunos sí que pasa, que vistos una vez se te quedan en la cabeza. El de la izquierda, la polar, son las quenopodiáceas, que yo las he llamado de siempre la pelotita de golf, y también he recordado para siempre, pero es que los que he puesto ahí son los fáciles. Luego la forma, esto no tiene importancia porque es totalmente académico, que sea prolato o oblato depende de cómo se forma el grano de polen en la tétrada meiótica. El tamaño tiene poco valor taxonómico, pero puede ayudar. En algunos casos nos puede ayudar
el tamaño del grano de polen. Y luego hay una arquitectura de la pared que hace que presenten a microscopía óptica pues un retículo, unas estrías o que tengan una estructura superior, que puedan tener pinchas, que puedan tener báculos, y eso también nos va a ayudar. Y con un carácter taxonómico muy importante, las aperturas. Lo menos evolucionado son inaperturados, que cada vez más los palinólogos dicen que no hay polen inaperturado, porque si no tiene aperturas, cuando cae tiene que germinar, tiene mucho riesgo de romperse y que sea una germinación abortiva, mientras que las aperturas son unos lugares prediseñados por los cuales la salida del tubo polínico va a estar facilitada, porque es un debilitamiento de la capa externa que es muy resistente del grano de polen y por ahí sale el tubo polínico. Entonces, si tiene poro, que es una apertura redondeada, o colpo, que es alargada, o mixta, colporo, y la evolución va hacia ser colporado, es decir, tener colpo y poro, pues nos va a ayudar. Y también el número de aperturas, si tiene un poro, si tiene 3 poros o los colpos lo mismo. Por ejemplo, no nos vemos casi en el aire, pero las labiadas son penta o hexacolpadas. O sea que el número nos va a ayudar. Bueno, pues eso hace que seamos capaces de distinguir lo que vemos en la muestra y que podamos ponerle a cada uno pues su nombre. Esto pues lo hacemos siguiendo el método de Gir, que lo que dice la norma, mientras seguíamos el método de la Red Española de Aerobiología, leíamos 4 transeptos horizontales, es decir, 4 líneas largas en el portaobjetos. Pero cuando se reunieron con extranjeros, leían determinados transeptos verticales. Entonces, para no darle la razón a nadie, decidieron que se leyera por lo menos el 10% de la superficie de la preparación, que da la casualidad que con los 4 transeptos a 40-50 aumentos lo estamos leyendo, y que los que leen así, con los que leían, también estaban leyendo el 10% de la preparación. Por lo tanto, lo que la norma dice es que se puede leer como uno quiera, pero que lea el 10% de la superficie de la preparación. Y pues vamos viendo en el microscopio el tipo polínico, lo identificamos y lo vamos contando. Y luego pues lo pasamos los resultados con un algoritmo que tiene en cuenta la superficie barrida con respecto a la superficie total y los metros cúbicos que hemos recogido en 24 horas para dar el resultado en granos de polen por metro cúbico de aire. Pero la información que le damos al público en general no es cuantitativa. Mientras que a los alergólogos le damos la base de datos cuantitativa, al público en general no se la damos, porque no producen alergia o síntomas la misma cantidad de polen de los distintos tipos polínicos. Entonces hay unas clasificaciones para determinados tipos polínicos cuáles son los umbrales. Entonces, al dárselo a la población se le da en forma de semáforo: amarillo, bueno, verde bajo, amarillo está creciendo, rojo hay mucho. Y siempre estamos dando lo que significa para cada tipo polínico ese amarillo, ese verde o ese rojo. Los datos de Cartagena, Murcia y Lorca los podemos encontrar en la web del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la región de Murcia, tanto los datos semanales como los diarios. Y los de Cartagena y Murcia se los damos a la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica, que no le interesaron los de Lorca, solo le interesan los de Cartagena y los de Murcia. Bueno, la verdad es que les interesaban los de Murcia, pero como pues tuvieron que Cartagena estaba primero, digamos. Bueno, y Madrid sí hace predicciones. Madrid tiene una red Palinocam en la que, aparte de muy extensa, incluso debe estar sobredimensionada, porque no sé si tiene 12 puntos de muestreo para la Comunidad de Madrid, que es pequeña, bueno, o más, también da predicciones, y lo veis que lo da también como un semáforo, o sea, verde bajo, amarillo medio, rojo alto. Y creo que es casi el final, lo importante que es para los viajes, porque si yo vivo en Cartagena y soy alérgico a la gramínea,
pues seguramente en primavera me pondré malo, pero como vaya a Finlandia en julio, me voy a poner malísimo también. Y nos vamos a encontrar con un problema, y es que hemos ido a Finlandia sin la medicación, y que en Finlandia no nos van a vender nada si no vamos al médico, con lo cual nos hartamos de decirle, por ejemplo, a la autoridad portuaria lo importante que sería para ellos disponer de esta información, porque el que viene extranjero la valora. Y no es nada que diga es que va a quitar viajar, no, lo que vas a hacer es que metas en la maleta tu medicación o te vengas con la prescripción del médico para que en una farmacia te vendan lo que necesites en ese momento. Entonces, bueno, pues ya os digo que estamos siempre ahí. Bueno, la salud humana, la salud ambiental, la salud humana, la salud animal y la salud ambiental, el medio ambiente, están siempre relacionados, y un medio ambiente saludable conduce a una buena salud humana y salud animal, aunque luego pueda haber otras cosas que no dependan del medio ambiente, pero la OMS considera que por lo menos el 30%, me parece recordar, de la carga de la enfermedad es debida a factores ambientales que podrían evitarse con políticas bien planificadas. De tal manera que la vigilancia aerobiológica nosotros consideramos que es esencial para mejorar no solo la salud humana, sino la salud animal también, porque los animales también tienen alergias y no todos los centros veterinarios la identifican, y si entráis por curiosidad en internet y lo buscáis veréis que hay mucha gente que se queja de que hasta que no dieron con que tenía una alergia, pues el perro se rascaba y hasta que... en fin. Los alergólogos lo tienen clarísimo, los neumólogos también lo tienen claro. De hecho, trabajamos en colaboración con los alergólogos porque ellos quieren saber lo que hay en cada momento. Pero que desde nuestro punto de vista también sería interesante que la farmacia comunitaria y atención primaria tuviera conocimiento de lo que hay en cada momento para poder así orientar adecuadamente al enfermo alérgico y pues saber decir si realmente en este momento hay algo que pueda estar causando la alergia. El mes mejor para los alérgicos es diciembre, pero en enero ya empiezan los cipreses y hay muchas personas alérgicas a los cipreses. Entonces, pues, bueno, al final he puesto nuestros últimos trabajos. Por comentaros un poco, en colaboración con una alergóloga de Madrid, hicimos una serie de trabajos en los que ella estaba cuantificando los alérgenos en el aire y también tenía datos de contaminación atmosférica. Y en estos trabajos pues pudimos ver que el efecto de la temperatura y principalmente del ozono, incluso a concentraciones bajas, contribuían a mayor puntuación de síntomas, porque ella hizo una cartilla de síntomas a sus enfermos y aquí se estaba comparando los niveles de polen y de contaminación con los síntomas en los enfermos. En este otro trabajo lo que hemos visto es, está hecho en colaboración con Castilla-La Mancha, con la Universidad de Castilla-La Mancha, que tuvimos un proyecto de investigación y ahí veíamos cómo cuando había intrusiones de masas de aire provenientes de los desiertos de África, en Cartagena disminuye la cantidad de granos de polen, mientras que en Castilla-La Mancha, en Talavera, en Toledo y en Albacete aumenta la cantidad de granos de polen. Y lo que también vimos, está aquí, lo veis, esto del polen de olivo en Talavera, este es el día de la intrusión, el día anterior y los días posteriores. Y se produce un aumento. Y aquí está la temperatura del aire, que también hay un cambio en la temperatura del aire. Pero lo que nosotros vimos es que no sería un transporte desde África lo que estaba produciendo este aumento, sino que estas masas de aire atraviesan zonas de la propia península ibérica donde hay un intensivo cultivo del olivo y que podrían enriquecerse ahí. En este caso, que es solamente de Cartagena, también con análisis de retrotrayectoria, pudimos ver que cuando venía del mar, lo que os decía antes, cuando las masas de aire atraviesan el mar, se limpian de granos de polen. Y entonces llegan a Cartagena disminuyendo, tenemos bajadas en las concentraciones. Y que cuando se producen picos, estas masas de aire, lo que pasa es que vienen por Andalucía, han atravesado toda Andalucía
y se han enriquecido en granos de polen. Por lo tanto, nosotros creemos que es un transporte más a nivel regional que de larga distancia, aunque otra cosa que hemos visto es que desde 2017 hay una floración clara de cannabis. En Cartagena, desde 1993 que tenemos este método de muestreo, siempre veíamos, de vez en cuando veíamos algunos granos de cannabis, pero un año se veían, otro año no se veía. Había publicado desde los años 90 un trabajo en Málaga que el polen venía de África, y entonces ahora que tenemos una floración más, no es que sea muy abundante, pero se repite un año detrás de otro en las 3 ciudades, dijimos, pues vamos a ver si puede venir de lejos o es que tenemos un vecino que... Y vamos, pues aunque alguna vez pueda venir de lejos, la realidad es que la mayor parte de los días que tenemos cannabis, el origen es local o regional. Así que, de hecho, también hay mayores cultivos y más decomisos de plantaciones. Muchas de ellas son cerradas, pero se les debe escapar de alguna manera y luego puede que haya al aire libre. Y este otro fue cuando los terremotos estos de Lorca, de Granada últimos, yo vi en la televisión unas plantas, se les caían todas las hojas, y ya nos había llamado la atención cuando el terremoto de Lorca un pico muy grande de polen que había habido. Entonces dijimos, pues vamos a ver, ahora que tenemos más años, si los terremotos están causando un incremento en la concentración de polen. De todas maneras, aunque hay más terremotos, de intensidad no hay muchos y la fuerza estadística no era muy alta, pero sí pudimos ver que, sobre todo en Lorca, a mayor intensidad del terremoto, mayor concentración de polen, pero que la meteorología juega un papel más importante que el propio terremoto en las concentraciones de polen y queda ahí enmascarado. Pero sería interesante hacerlo, por ejemplo, en Granada, en la época esa que hubo muchos terremotos, que, ¿cómo lo llaman? Enjambres, eso, enjambres de terremotos. Y otra cosa que hicimos en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha fue ver cómo la rotura de los granos de polen de ciprés. El ciprés, bueno, no sé si lo he dicho, pero es de los que se consideraba inaperturado, que ahora ya dicen que tiene una pseudoapertura, pero se rompe con mucha facilidad, sobre todo en el método de Gir. Es muy fácil verlo abierto. No sé si ahí habrá una foto. Sí está ahí, pero se ve irregular. Pero queda como un comecoco. El juego del comecoco, 2 valvas abiertas y lo que es la célula del grano de polen fuera como si se lo fuera a comer. Hay muchos trabajos que dicen que después de las tormentas hay crisis asmáticas porque hay una liberación masiva de partículas debido a la ruptura de los granos de polen. Entonces estuvimos analizando cómo, qué granos de polen roto de ciprés había frente al total y qué podía estar influyendo en esto. Y lo que de verdad pudimos ver es que es la humedad el factor más importante, es decir, que a mayor humedad hay en el aire, más rotura de granos de polen de ciprés, y que habría que tratar de avisar a la población en estas condiciones y sobre todo no utilizar en la flora ornamental plantas muy alergénicas. Esa costumbre que tenemos de poner un olivo en la puerta de casa o una valla de cipreses, pues no es bueno porque son plantas muy alergénicas. También en otras plantas, por ejemplo, con la morera, hay mucha tendencia a poner pies machos porque el pie hembra mancha mucho y sin embargo el pie macho es alergénico y el pie hembra no. Entonces, a la hora de la flora ornamental, pues en colaboración con alergólogos y con aerobiólogos, tratar de definir cuáles son las especies mejores. Por ejemplo, en Cartagena estaba la casuarina, no sé si os acordáis, todos Jiménez de la Espada eran casuarinas, las quitaron todas. Es un árbol estupendo porque como es australiano, aquí es que no hay ni un pájaro que lo anide. Fijaros, donde haya una casuarina no hay un pájaro. Y sin embargo, en el paseo, que lo que hay son plátanos de sombra, están llenos de estorninos. Bueno, pues las casuarinas de Jiménez de la Espada las quitaron todas para poner
un árbol muy bonito, pero que ha ido muy mal, está muy pequeño, o sea que las casuarinas eran enormes. Bueno, pues eso lo vimos en el aire inmediatamente que las quitaron todas, la disminución de casuarina. Y creo que esta sí que era la última. Si me queréis preguntar alguna cosa, pues muchas gracias por vuestra atención. Quería preguntar si en la morfología del polen también se ven los efectos de los viajes largos porque a lo mejor esté más deteriorado o se puede... Sí, lo que pasa es que los granos de polen cuando vienen muy estropeados muchas veces no los podemos identificar, siempre tenemos una columna de no identificados, porque si por ejemplo es un trozo de genopodiácea, lo reconocemos, pero los reticulados, tricolpados o tricolporados, esos son dificilísimos de distinguir unos de otros, y si está así plegado, o los que necesitamos ver si tiene un colpo o 3 colpos, si está muy arrugado no eres capaz de verlo. Como tú miras al microscopio, movemos el micrométrico y podemos ir viendo distintos planos del grano de polen. Entonces tratamos de ver si tiene un único poro, es una apoácea, pero no te puedes conformar porque hayas visto uno, tienes que mover el micrométrico a ver si hay otros o no. Entonces, si está muy estropeado, es difícil de saber. Y luego, lo que nosotros hemos visto es que los granos de polen que vengan de lejos son muy pocos y que a lo mejor necesitaríamos irnos a otras metodologías, por ejemplo, análisis de ADN, que lo hemos hecho, pero no tenemos las bases de datos de polen con las que se compara el ADN, no son españolas, y entonces la flora que sale, los botánicos con los que trabajamos no se la creen. Entonces hay que rehacer la base de datos para que realmente dé tipos polínicos que sean posibles. Pues si me ha salido un tipo polínico que solo se da en Chile, por ejemplo, pues no puede estar aquí. Entonces ese es un problema, pero yo creo que nuestro método, que Higgs tuvo mucha suerte, porque diseñó un captador de bajo volumen que muestrea 10 litros por minuto tratando de reproducir la respiración humana. Pero cuando estudiamos aerosol atmosférico, utilizamos captadores de alto volumen que muestrean 100 veces, o sea, si estos son 10, 1000 litros por minuto. Entonces, la cantidad de partículas que se recogen es mucho mayor. En esos filtros hemos tratado de mirar al microscopio, pero es imposible porque hay tantas partículas que nos dejan ver. Por eso digo que Higgs tuvo mucha suerte, porque a la primera acertó con el método en el que a microscopía óptica las partículas le dejaban ver, porque si hubiera habido muchas más, hay un proceso de exclusión, por ejemplo, los andaluces, cuando os digo que tienen, que no las pueden contar, realmente no saben lo que tienen, porque hay una competición por la superficie, y si hay muchas partículas, pues puede haber ahí un problema en el muestreo, que de hecho cuando hay intrusión eso lo vemos claramente. No he traído ninguna, pero si vemos las fotografías de nuestras preparaciones, cuando hay intrusión tenemos bandas marrones de partículas que vienen de... Pero cuando hay, por ejemplo, un incendio, la banda es negra, o cuando hay mucho tráfico rodado, la banda es negra. Entonces podemos distinguir un poco, viendo la preparación macroscópicamente, que ha habido intrusión y lo que ha durado, porque midiendo sabemos el tiempo que ha estado. Dime. Los datos entonces que vosotros establecéis de niveles, entonces, con los semáforos, ¿es cada día? ¿Para cada día? Para cada día y luego a nivel semanal. Y entonces la explotación cortando los 24, tal, ¿eso se hace de manera continua? A diario. Si tenemos, salvo que el captador se rompa, por ejemplo el de Lorca lo tenemos roto. Porque lo tenemos roto, muy roto, porque Sele, un compañero mío, sabe cambiar, los arregla, así que no compra por Amazon los motores donde sea y los cambia, además tiene aquí a no sé quién que se los rebobina, pero este parece ser que tiene una avería mortal y que no va a ser fácil arreglarlo. Entonces, salvo que haya periodos que se rompa, y luego tenemos un problema, sobre todo en Lorca, en el Reina Sofía pasa menos, en Cartagena no nos pasa, porque lo cambiamos nosotros, pero en el mes de vacaciones de Lorca
la enfermera que lo cambia no es lo cuidadosa que es la enfermera que lo hace habitualmente y perdemos muchos meses de agosto. Lo que pasa es que en agosto, como hace mucho calor, las plantas se agostan y tenemos poco polen. Y es la pérdida menos, igual que ahora se ha roto en diciembre, pues gracias a Dios, pero un año que se rompió en marzo, pues eso, ese año nos lo fastidia totalmente. ¿Y se encuentran diferencias entre el Reina Sofía? Sí, mira, el perfil aerobiológico de Murcia es totalmente ornamental. Es la flora ornamental, Murcia tiene muchísimos jardines y la flora ornamental domina el perfil aerobiológico. Cartagena es siempre la que tiene menos granos de polen, porque al estar en la costa también hay mayor humedad. De hecho, un alergólogo a una persona alérgica le dirá, váyase usted a la costa, porque siempre hay menos granos de polen. Y tenemos esa abundancia que teníamos de las que no podía hacerse en otoño, que estos últimos años no se está dando. Y sin embargo, Lorca es la flora cultivada. Ahí vemos esparto, vemos tipos polínicos, olivo. En las tres ciudades se ve más o menos lo mismo, pero luego hay algunos tipos polínicos muy diferenciados de unas a otras. Y de hecho, en el calendario polínico, por ejemplo, la morera entra en Murcia, en Cartagena entra a lo mejor el alnus y hay algún tipo polínico que ¿por qué entra y no entra? Porque hemos puesto que para ser mayoritario tiene que recogerse más de 100 granos de polen al año de ese tipo polínico y el que cumple eso lo metemos en el calendario y el que no, pues no está en el calendario. Reconocemos en la región de Murcia unos 40 y tantos tipos polínicos distintos, pero en el calendario estarán 10 o 12, que son los que cumplen esa condición. Y ya, pues por terminar de aburriros, una cosa que a mí siempre me... ¿no? Porque cuando empezábamos a ver un tipo polínico que no sabíamos lo que era, pero como sabíamos que estábamos viendo algo, lo apuntábamos aparte. Y aprovechando que vino mi maestra, la doctora Suárez Cervera, a impartir, cuando teníamos el programa de doctorado de calidad, ella venía al programa, pues cogimos de toda la región, de toda la zona, quiero decir, plantas para ver qué podía ser y resultó que era Zygophyllum favago. Había un alergólogo, Juan Belchí, que tenía interés de hacer la tesis doctoral, recogió el Zygophyllum favago, que debió dejar ese año porque recogió como 10 gramos de polen, y lo probó un extracto y comprobó que el 14% de sus enfermos eran alérgicos a ese tipo polínico. Entonces ya Vial Aristegui le hizo un extracto liofilizado y bajó al 11%. Y solo encontró un monosensibilizado. Hizo provocaciones conjuntivales y provocaciones bronquiales. Yo digo, no sé cómo los enfermos se dejan hacer determinadas cosas. Y hicimos un estudio con el neumólogo que falleció, que no me voy a poner, Sánchez Gascón. Le dirigimos la tesis Sánchez Gascón y yo. Y fue un estudio aerobiológico, clínico e inmunológico que fue muy bonito. Y fuimos la primera vez que se citó ese tipo polínico como aerovagante. Y María, mi maestra, Suárez Cervera, lo estudió desde el punto de vista de la germinación del grano de polen y ellos llegaron a definir que tenía anfifilo, que tenía granos de polen secos, que son los que vuelan bien, y unos granos de polen que tenían pues, más humedad y además, porque la visita la abeja, Zygophyllum es una planta que visita a la abeja, que lo conocen en el campo porque en la guerra se utilizaban los estambres como azafrán. Se llama, es que no me voy a acordar como el nombre vulgar de Zygophyllum, pero ya no os voy a aburrir más, ya lo dejo. Si me queréis preguntar algo, pues nada, el que no conozca nuestro laboratorio y lo quiera conocer, pues no tiene nada más que escribirnos y se lo enseñaríamos muy gustoso. Gracias. Como decía antes, empezamos con profesores de la OPCT, catedráticos, este curso, con el ingeniero y socio Takasa Dorda, y finalizamos con Estelia Moreno, con esta magnífica conferencia que nos ha dado esta noche. Yo solamente tengo palabras de agradecimiento
y de felicitación a nuestra conferenciante de hoy. Y en nombre de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, hacer la entrega, como hacemos siempre, como paso por esta casa. Muchísimas gracias. Sí, que Sí. Y para finalizar, le voy a saltar un poco a nuestro magnífico rector para que clausure esta magnífica noche, este magnífico acto y este encuentro que hemos tenido con la ciencia. Muchas gracias. Bueno, os podéis imaginar que como rector de la Universidad Politécnica de Cartagena es un orgullo tener a investigadoras como Estela Moreno en nuestra plantilla, que está haciendo investigación de altísima calidad a nivel internacional, que además con impacto en la salud de las personas, impacto en la vida de nuestras sociedades. Y además, no solo realiza esta investigación de alto nivel, sino que encima lo divulga, como estamos viendo aquí, que es una actividad muy bonita de la ciencia. Por lo tanto, por mi parte, encantado de contar con ella, encantado de haber estado aquí. Muchas gracias. Cerramos la noche. Hasta la próxima, ¿no? Sí. Muchas gracias a todos.